Hola a todos, soy Michael Elguera, psicólogo clínico. Quiero empezar este video haciendo dos preguntas y deseo que las puedas responder. La primera es, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano? Y la segunda, ¿en qué momento de tu desarrollo ontogenético empezaste a tener derechos humanos? Aunque la medicina moderna ya haya resuelto la primera pregunta, actualmente existe un debate, llamémoslo ideológico, sobre el origen de la vida humana. ¿Qué es el aborto? Según la RAE, el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Considero que más que interrupción, el aborto es la terminación del embarazo, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso que implica la posibilidad de la reanudación de ese proceso. Por ejemplo, te habrá pasado que viendo un video de YouTube te aparece un comercial a la mitad del video interrumpiendo lo bien que la estás pasando y no te queda de otra que esperar para reanudar el contenido. Por lo tanto, el aborto más que una interrupción es una terminación. ¿Pero qué implica esa terminación del embarazo? Antes debo responder la primera pregunta, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano? La embriología descubrió que al unirse un espermatozoide y un ovocito secundario, proceso llamado singamia, se fusionan los núcleos de ambos gametos formando una célula única que es el huevo cigoto, con ADN propio y completo, distinto del de sus progenitores, el cual posee un gran poder generador capaz de desarrollar un ser humano y todos los tipos celulares que lo componen. He escuchado a algunos refutar ese argumento diciendo, entonces todo es vida y un espermatozoide o un óvulo ya serían considerados seres humanos y cada día mueren millones de humanos. Pero es necesario que ellos sepan que en la concepción aparece algo llamado cigoto, que es cualitativamente distinto al ovocito secundario y al espermatozoide. El mayor genetista del siglo XX, considerado el padre de la genética moderna, que es Jerome Lejeune, dijo que la vida humana comienza cuando se unen los ADN de los progenitores en la concepción. En el momento de la concepción aparece la genética específica del ser humano, donde está almacenada la codificación de lo que irá apareciendo en el proceso de desarrollo, como el tipo de sangre, color de ojos, el índice de masa corporal. Incluso allí se determina si vas a tender al sobrepeso. Lo que ves hoy en el espejo ya está codificado en la fecundación. Me pondré un poco filosófico ya que hay que distinguir entre los conceptos esencia y desarrollo. El desarrollo de las cosas, refiriéndome a cosa como cualquier parte del mundo material con existencia. En ese sentido, y solo en este sentido, cosa podría referirse también a un ser humano. Entonces, la esencia es aquello que la cosa es en sí misma, lo invariable y permanente que constituye su naturaleza. Por tanto, aquello que se desarrolla como una cosa necesariamente tiene la esencia de esa cosa a la cual tiende, porque si no, no se podría desarrollar como esa cosa. Aterrizando la idea, ¿en qué se desarrolla un feto? En un ser humano, por tanto un feto es un ser humano. Desde la teoría de la evolución sabemos que un feto humano pertenece a la especie humana. No es posible pasar de ser una especie a otra dentro del vientre materno. Si es un ser humano, tiene que ser siempre un ser humano. Ser un embrión o un feto no determina la especie. Ambos son seres humanos. Solo son momentos distintos de la especie humana en ese desarrollo ontogenético. Aunque un feto no tenga un corazón o un sistema nervioso central completamente desarrollados en ciertas semanas, sigue siendo un ser humano, que luego se convertirá en un ser humano con dichos órganos desarrollados. ¿Por qué establecer un momento arbitrario para el momento del inicio de la vida humana? En los países donde se ha despenalizado el aborto, han legislado en qué semana del embarazo es posible abortar, pero algunos de ellos han determinado diferentes tiempos. En algunos países es posible abortar a las 12 semanas, semana cuando ya se sabe que tiene apariencia humana, en otros 14 semanas como en Argentina, o 24 semanas como en el Reino Unido. Existe un argumento de continuidad, ya que la vida es un continuo.
donde hay dos saltos discretos. Uno es la concepción y otro es la muerte. Por ejemplo, si abortar a las 14 semanas no es un delito, porque el ser que lleva adentro solo sería considerado un ser humano con todos sus derechos después de las 14 semanas, de la semana 14 menos un segundo no tengo derecho a nada, pero de la semana 14 más un segundo sí tengo derecho a todo. Vemos que al asignar un momento arbitrario de cuando empieza a considerarse un feto, un ser humano con vida, existe un salto en el medio, una discontinuidad, pero esa discontinuidad en realidad no existe porque la vida es un continuo desde la concepción hasta la muerte. Si hubiese una discontinuidad, o sea una pausa en la vida, estaríamos muertos. ¿Cuántas células tiene que tener un organismo para ser considerado un ser humano? Si algunos argumentan que en la concepción no se forma un ser humano todavía. Hay quienes dicen que un embrión o un feto no es un ser humano, solo un conjunto de células. Pues convengamos que siempre seremos un conjunto de células. Algunos también argumentan que existe una relación parasitaria entre el feto y la madre que desea abortar. Y que eso no se puede permitir, pero no se puede hablar de relación parasitaria porque esta solo se da entre animales de diferente especie. Otras personas a favor del aborto señalan que es posible abortar mientras dicho producto no sea un ser autónomo. Pero, ¿qué es exactamente ser autónomo? Podemos decir que para considerar a un feto, un ser humano, tiene que ser autónomo. ¿Qué dice la ciencia moderna? Que el embrión en el cuerpo de la mujer tiene cierta autonomía. Su ADN se dirige solo. Depende de la madre como un medio materno. Por ejemplo, el feto se alimenta de la madre a partir del cuerpo de la madre. No es que la madre decide cuándo alimentarlo cuando está embarazada. Es el mismo feto quien se alimenta. Recién cuando el bebé sale, cuando nace, la madre lo debe alimentar en horarios determinados. Vemos que desde que es un embrión ya existe cierta independencia, pero también continuará en muchos aspectos siendo dependiente, y en extremo dependiente, ya que luego de nacer sigue siendo dependiente de la madre, pero no depende de ella para respirar. ¿Acaso porque no es un ser autónomo se le puede quitar la vida? ¿A qué se refieren al hablar de autonomía? El feto de un bebé con síndrome de Down no sería considerado un ser humano porque no tiene la misma autonomía de un bebé sin esta condición. ¿Un adulto hemipléjico o en coma ya no podría ser considerado un ser humano? Es cierto que una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero un niño en gestación no es parte de su cuerpo, como lo es su cabeza o sus brazos, por una serie de razones como las que he comentado hace unos minutos. El niño en gestación tiene un ADN único e irrepetible, tiene un ritmo cardíaco distinto al de la madre, puede incluso tener un factor sanguíneo distinto al de su madre, genera órganos propios como la placenta, la cual se creía que la generaba el cuerpo materno. Escuché que una mujer embarazada es libre de decidir si va a ser mamá o no. Pero una mujer embarazada ya es mamá, no puede decidir ser lo que ya es, no es un estado potencial, es un estado actual. Lo que una mujer embarazada puede decidir es ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, cuya muerte ella misma ha propiciado. Ahora, si a pesar de lo expuesto tienes dudas de cuándo empieza la vida, entonces lo peor que puedes hacer es elegir actuar como si no hubiese vida humana. Hay que evitar el mal mayor, que es la muerte de seres humanos, no sea que sin darnos cuenta estemos propiciando políticas públicas genocidas. La vida del ser humano comienza desde su concepción. Debemos tener cuidado que en el Perú demos inicio al genocidio más grande de nuestra historia. Para aquellos que impulsan el aborto, es mucho más simpático presentar el aborto como una interrupción en vez de llamarlo como lo que realmente es, un asesinato de un ser humano por nacer. Y no tenemos que usar eufemismos. Algunos podrían decirme: Michael, si no estás a favor del aborto legal, entonces estás a favor del aborto clandestino. Pero eso es falso, ya que estoy a favor de una tercera opción, que es salvar las dos vidas desarrollando políticas públicas que desmantelen las clínicas clandestinas.
Y por otro lado, que generen condiciones de vida dignas para la mujer, que hagan del aborto una opción que ni siquiera deba ser considerada. Necesitamos hacer políticas públicas de apoyo a la maternidad, de tipo psicológico, económico, vivienda, trabajo, estudio, etc., en todo aquello que le está empujando a tomar la decisión de abortar, así como políticas públicas de prevención, de concientización, de adopción, de atención prenatal, entre otras. Este es un tema muy amplio, aún hay aspectos sobre el aborto que no he abarcado, como el aborto en casos de abusos sexuales, el aborto terapéutico, las consecuencias psicológicas del aborto, entre otras, pero seguiremos subiendo una serie de vídeos relacionados a ese tema, no desde un punto de vista ideológico o un fanatismo religioso, pero sí de un enfoque de la ciencia moderna y la psicología. Coloquen sus comentarios y dudas que con todo gusto les responderé en los próximos vídeos. Nos vemos.